continuando con el tema de factorización, vamos a ver el primer caso de factorización, que es factor común, que es el más sencillo. Entonces, dice que si todos los términos del polinomio tienen un factor común, entonces se factoriza el polinomio aplicando la propiedad distributiva y teniendo el factor como uno de los factores, ese factor común. El otro factor se obtiene dividiendo el polinomio entre el factor común. Entonces, para identificar el factor común, tengo que tomar en cuenta las dos partes. Ustedes saben que una expresión algebraica tiene varias partes, ¿verdad? Tiene un signo, tiene un coeficiente y tiene variables y tiene exponentes, ¿verdad? O sea, tiene todas esas partes. Pero yo voy a tomar en cuenta dos, las principales. Voy a tomar en cuenta los coeficientes, que sería la parte numérica, ¿sí? La parte numérica, y voy a tomar en cuenta las variables, que sería la parte literal, ¿sí? O sea, la parte de los números y la parte de las letras, por separado. En el caso de los números, dice que el factor común es el máximo común divisor. O sea, el mayor número que pueda dividir a cada número de cada término, ese va a ser el factor común. Y en el caso de las letras, dice que va a ser el factor común la parte literal o la letra que se repita en todos los términos. Por ejemplo, si la X se repite en cada término, ese es el factor común. Si la Y es la que se repite en cada término, ese es el factor común. Si, por ejemplo, yo en el primer término tengo X al cubo, en el otro término tengo X al cuadrado y en el otro tengo solo X, vemos que en los tres se repite la X. Pero voy a tomar la X con menor exponente. Entonces el factor común acá sería X esta, ¿verdad? Con el menor exponente, ese sería el factor común, ¿sí? Entonces vamos a analizar este caso, ¿verdad? Solo vamos a analizar aquí los números. Vemos que tengo dos términos, 5x y 20y, ambos son positivos. Entonces, si nos damos cuenta, en la parte numérica tengo al 5 y al 20. El 5 y el 20 están en la tabla del 5. Entonces su factor común es el 5. O sea, ambos números se pueden dividir dentro de 5. Por eso ese es el factor común entre los números, ¿sí? Lo que tienen en común es el 5. Y en la parte de las letras, ahí pues vemos que no hay nada en común, porque el primer término tiene la X y el segundo término tiene la Y. Entonces ahí en las letras no hay nada en común. Veamos este otro ejemplo. Tengo en el primer término la X, que va acompañada de un 1, acuérdense que el 1 ahí es invisible, y tengo en el segundo término X al cuadrado. Entonces en ambos términos aparece la letra X, entonces el factor común aquí es la letra X. ¿Sí? Vamos a ver el primer caso, lo vamos a hacer bien desglosado para que se entienda. Entonces acá en este ejemplo tengo dos términos. En el primero tengo el número 5 y la b elevada al cuadrado. Y en el segundo término tengo el 10 y tengo AB. Entonces dice que lo primero que tenemos que hacer es identificar el factor común en cada término del polinomio. Entonces acá lo que vamos a hacer es ver cómo se descompone cada término, ¿sí? El primer término es 5b al cuadrado. ¿Se recuerdan ustedes que entre el 5 y la b hay una multiplicación? ¿Se acuerdan que el signo por lo quitábamos? Entonces el 5, como es un número primo, pues solo es divisible dentro de sí mismo, ¿sí? Y aquí la b está dos veces porque le va al cuadrado. O sea, aquí lo que dice es 5 por b por b. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. 5 por b por b. Pero se acuerdan, ¿verdad? Que nosotros hacíamos este proceso de quitar el signo por. Y la letra pues solo escribimos una vez. Y escribimos, si está multiplicándose dos veces, escribimos un cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí lo único que hice fue expresarlo en la forma más extendida. Vamos a ver el segundo término. En el segundo término tengo el número 10. El número 10 al descomponerlo, nosotros sabemos que el 10 tiene mitad, ¿verdad? Y la mitad de 10 es 5. Y sabemos que el 5 se puede dividir dentro de 5. 5 dentro de 5 es 1. Entonces, al descomponer en factores primos, vemos que el 10 podemos expresarlo como 2 por 5. ¿Sí? 2 por 5, 10, ¿verdad? Y tengo en las letras la A y la B. ¿Sí? Por A, por B. Entonces, aquí igual, lo que hice fue expresar eso de la forma más extendida que podía. Y eso lo hago con el fin de poder ver qué tienen en común. Entonces, vemos entre estos dos, ¿qué es lo que tienen en común? Tienen en común el 5, porque ambos números se pueden dividir dentro de 5. Y tienen en común una letra B. Eso es lo que tienen en común, ¿sí? Entonces, acá en mi respuesta, voy a colocar de una vez la respuesta. Entonces aquí, mi factor común es el 5 y la B. Ese es mi factor común. Ese va a ser el primero que voy a escribir en mi respuesta acá. 5b, ¿sí? Y luego voy a abrir un paréntesis y en este paréntesis voy a escribir el resto de lo que me quedó. En el primer término, ¿qué fue lo que me quedó?
me quedó una B. ¿Sí? Este término es positivo y el segundo término es negativo. Entonces aquí pues positivo. Aquí voy a poner el negativo de este segundo término. ¿Y qué me quedó en el segundo término? Me quedó el 2 y la A. 2A. Y entonces esa va a ser mi respuesta. ¿Sí? Lo que sucede es que lo que me queda es el resultado de dividir cada término entre el factor común. Si por ejemplo este primer término, que es 5b al cuadrado, lo divido dentro del factor común, anulo el 5 y anulo una b y me queda solo una b. Igual acá, ¿verdad? Si este segundo factor, este segundo término, que es 10ab, lo divido dentro del factor común, ¿sí? 10 dividido dentro de 5 son 2, la b se anula y me queda solo la a. Por eso les digo, aquí en el paréntesis va a ir lo que me quede. En el primero solo me quedó la b y en el segundo solo me quedó 2a. Vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, acá, en los números, ¿qué tienen en común el 4 con el 2? Que están en la tabla del 2, ¿verdad? ¿Sí? Ambos se pueden dividir dentro de 2. De manera exacta, 4 dentro de 2, 2. 2 dividido dentro de 2, 1. ¿Sí? Entonces, el número por el que podemos dividir a ambos, el máximo común divisor de ambos, es el 2. ¿Qué más tienen en común? En la parte de las letras, ¿tienen algo en común? No, ¿verdad? Entonces, en las letras no tenemos nada en común. Entonces, acá, dentro del paréntesis, voy a tener... Acá, si yo descompongo estos números, 4x y 2y, acá el 4 me va a quedar expresado como 2 por 2. Pero lo que vamos a hacer aquí es simplemente dividir ese factor común dentro de cada término. El primer término es 4x. Entonces lo voy a dividir dentro de este factor común que encontré. 4 dividido dentro de 2 son 2 y la x solo la copio. Y voy a hacer lo mismo con el segundo término, que es 2y. 2y lo voy a dividir dentro del factor común. 2 dividido dentro de 2 es 1, pero el 1 no se escribe, ¿verdad? Entonces me va a quedar solo la y. Esto que me quedó es lo que va a ir dentro del paréntesis, ¿sí? 2x y y, pero lo voy a separar con este signo de en medio, ¿sí? Más y. Si aquí estuviera un menos, voy a separar en el paréntesis con un menos, ¿sí? Y entonces esa va a ser mi respuesta. Y si se dan cuenta, ¿cómo sé yo que esto está correcto? Porque aquí lo que hice fue expresar como dos factores mi respuesta. ¿Sí? Esta es mi respuesta, ¿verdad? Entonces tengo dos factores, tengo el 2 y tengo lo que está dentro del paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, al multiplicar ese 2 por lo que está dentro del paréntesis, voy a tener de nuevo mi expresión inicial. Por ejemplo, aquí si multiplico este por este, 2 por 2, 4, x. Y si multiplico el 2 por la y, más por más da más, y 2 por y, 2y, entonces vuelvo a mi expresión original. ¿Sí? Esa es la forma correcta. Entonces, factorizar no es más que expresar esa expresión algebraica como si fuera una multiplicación. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo, vemos que en la parte numérica ambos tienen el 1. Entonces ahí en la parte numérica, pues no voy a poner, porque lo que tienen en común es un 1, pero acuérdense que en álgebra el 1 no se escribe, entonces no lo voy a escribir. Y en la parte de las letras vemos que este término tiene la letra A y este también. Entonces dice que voy a agarrar la A con el menor exponente, o sea, a la 1. ¿Sí? A la 1, pero el 1 no se escribe. Ese es mi factor común. Y luego voy a abrir paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar el resultado de dividir cada término dentro de ese factor común. Entonces voy a tomar el primer término, que es a al cuadrado, y lo voy a dividir dentro del factor común, que es a. A al cuadrado dividido dentro de a. Recuerden que a al cuadrado es a por a. Entonces arriba tengo a por a y abajo tengo solo a. Entonces voy a eliminar una a de arriba con una a de abajo y solo me va a quedar a. ¿Sí? A al cuadrado dividido dentro de a es a. A. En medio voy a poner este signo, más. Y ahora voy a dividir el segundo término, que es AB, dividido dentro del factor común que encontré, que es A. Vean que el factor común de ambos es el mismo. Igual acá, el factor común es el mismo. Entonces aquí el A de arriba con el A de abajo se eliminan y solo me queda B. Entonces a B la voy a colocar acá. Y así me quedaría la factorización. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver acá el factor común aquí de los números. Recuerden que siempre tengo que analizar números y letras. En el caso de los números, si se dan cuenta, tengo el 4, el 8 y el 16. Esos números ambos se encuentran en la tabla del 2 y en la tabla del 4. Entonces, ¿cuál voy a usar? ¿El 2 o el 4? Tengo esas dos opciones. Están en la tabla del 2 y están en la tabla del 4.
pero como tiene que ser el máximo común divisor, el máximo es el 4. O sea, es el mayor número dentro del que puedo dividir a los 3 números, ¿sí? Tanto al 4 como al 8 como al 16. Entonces el factor común ahí va a ser 4, en el caso de los números. En el caso de las letras, observemos, el primer término tiene la W, el segundo también, pero el tercero no la tiene. Entonces la W no puede ser factor común ahí porque este no la tiene. Entonces solamente tenemos factor común numérico. Entonces venimos y vamos a dividir. Bueno, vamos a abrir el paréntesis para poner lo que nos queda. Y vamos a dividir cada término dentro de 4. ¿Sí? O sea, cada término lo divido dentro del factor común. Eso regularmente se hace mental. Entonces aquí 4 dividido dentro de 4 es 1. Entonces solo me queda W al cuadrado. Pongo este signo de acá más y hago la segunda división. 8 dividido dentro de 4 son 2. Y la W solo la voy a copiar. Pongo este signo de acá, menos. Y acá 16 dividido dentro de 4 serían 4, ¿verdad? 4 por 4, 16. Y listo. Esa sería mi respuesta. ¿Ven? Como les digo, eso se hace de manera mental, ¿sí? Esta división. Pero si a ustedes se les dificulta, pues lo pueden hacer así por aparte, ¿verdad? Dividir cada término dentro del factor común. Y cada respuesta de acá es lo que va a ir dentro del paréntesis, ¿sí? Aquí W al cuadrado, aquí 2W y aquí menos 4. Bueno, aquí podemos hacerlo sin signos para no complicarnos y solo ponerlos dentro del paréntesis. Muy bien, vamos a ver este último ejemplo. Vamos a ver, ¿verdad? Primero, ¿qué tienen en común los números? Tengo 12, 15 y 9. ¿En qué tabla aparecen el 12, el 15 y el 9? Aparecen en la tabla del 3, ¿verdad? Entonces el factor común numérico va a ser el 3. Y aquí analizamos los números, analizamos ahora las letras. ¿Qué tienen en común en la parte de las letras? Vamos a ver. Acá tengo A al cubo, A al cuadrado y A. Tienen la A los 3. Entonces la A es un factor común y siempre voy a poner la letra con menor exponente. En este caso, la de menor exponente es A a la 1. Entonces esa va a ser la que voy a elegir. Muy bien, ya que tengo el factor común ahí sería 3A. Entonces ese factor común lo tengo que dividir dentro de cada término. Aquí tengo 3 términos. El primero es 12A al cubo. Ese lo voy a dividir dentro de 3A. Luego el 15A al cuadrado también lo voy a dividir dentro de 3A. Y el 9A también dentro de 3A. ¿Sí? O sea, cada uno de estos términos lo divido dentro de 3A, que es el factor común. Entonces acá 12 dividido dentro de 3 son 4. Y A al cubo dividido dentro de A sería A al cuadrado. En la división, recuerden que restamos exponentes. ¿Se acuerdan de eso? Restamos exponentes. Aquí tengo A a la 3 y aquí A a la 1. 3 menos 1, 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá lo que tengo, al decir A a la 3, quiere decir que se está multiplicando 3 veces la A. Y abajo se está solo una vez la A. Entonces, una A de arriba se va a anular con una A de abajo. Entonces, solo me va a quedar A 2 veces, o sea, A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, copio la A y resto exponentes. Para no hacer esto de desglosar todo, ¿no? Muy bien, vamos a ver el segundo término. 15 dividido dentro de 3 son 5, ¿verdad? Porque 5 por 3 son 15. A al cuadrado dividido dentro de A sería solo A. Resto exponentes. Aquí tengo el 2 y aquí tengo el 1. 2 menos 1, 1. ¿Sí? Que es lo mismo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Si tengo arriba A al cuadrado y abajo solo A, anulo una de arriba con una de abajo, entonces solo me queda una letra A. ¿Sí? Muy bien, y el último, 9 dividido dentro de 3 son 3. Y A dividido dentro de A, 0, ¿verdad? Se anula. ¿Sí? A dividido dentro de A se anula. Entonces solo me queda el 3. Entonces estos 3 son los que voy a escribir dentro del paréntesis. ¿Con qué signos voy a separar? Con signos más. Entonces en la primera sería 4A al cuadrado más 5A más 3. Y así sería, ¿verdad?